realmente de dolor, casi como que el corazón estallaba de puro dolor. Tal la crueldad de los romanos cuando se trataba de ejecutar a alguien, y de esa crueldad vamos a hablar luego. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Claro, porque salvo alguna tontería, algunos que cuando vienen las Pascuas se les da por hacerse los iluminados y venir con falsos evangelios y cosas truchas, por ejemplo, no, porque Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Minga, más ganas, mentiras del diablo, porque el diablo sabe lo que pretende: mostrarte un Cristo más humano de lo que en realidad era, y para mostrarte que si él se daba los gustos, vos también te puedes dar los gustos, está todo bien, si Jesús lo hizo. Mentiras, mentiras, como lo dije en la oración. Hoy se murió Saibaba, 85 años, para algunos era como Dios, resulta que se les murió, pero no era Dios entonces, porque si no, no se hubiera muerto. El único que murió resucitó es Jesucristo. El único que murió resucitó es Jesucristo. El único que te dice: yo soy el camino al Padre, yo soy el único camino que te permite acercarte a mi Padre. Que sigue diciendo: no abrió su boca, como cordero llevado, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Lo había leído, leo otra vez el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Claro, no tuvo hijos, no dejó descendencia carnal, de sangre, porque fue, mirá cómo dice, cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, dice el verso 9, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, a pesar de todo eso, dice Isaías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y mira lo que dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ah, pero en realidad tuvo hijos. Claro que tuvo hijos. Nosotros somos el linaje. Nosotros los hijos de Dios somos el linaje. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por ahí alguien piensa: uy, pero a mí me tira la historia de Jesús, cómo simpatizo, pero eso que terminara en la cruz y que se muriera, la verdad que qué final. No, si eso formaba parte del plan de Dios, que no hubiera ido a la cruz y que no hubiera dado su vida por nosotros, era lo que Satanás hubiera querido, por eso lo tentó en el desierto. Pero Jesús fue a la cruz, murió, pero resucitó de los muertos, consumó completa la obra por la cual vino a la tierra. Y miren qué lindo lo que dice el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Ustedes saben quiénes son el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Mirá al hermano que tenés al lado, ahí está. Nosotros, los hijos de Dios, somos el fruto de la aflicción del alma de Jesucristo. El que nos ve en la iglesia un día de Pascua. Otras personas deben estar de shopping, otras deben estar viendo fútbol, otros deben estar paveando, otras deben estar, no sé, haciendo cualquier cosa. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos donde debemos estar, en la casa del Señor, celebrando las Pascuas como corresponde. Dice: verá la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Y mira lo que dice: por su conocimiento, o sea, por la fe en él, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahora es la voz misma de Dios que habla a través del profeta. Y dice el verso 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hasta ahí vemos. Qué extraordinario lo que relata Isaías, cientos de años antes que esto realmente aconteciera. Pero yo quise remarcar, lo remarqué en la lectura y aquí en mi bosquejo lo puse destacado. Dice: pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En él lo cargó.
Llevó, dice, el pecado de muchos, el verso 12. Y en el 11 antes había dicho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Porque Jesús fue el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, que vino a restaurar la relación de amistad entre Dios y el hombre. Porque cuando Dios crea al hombre, crea a Adán y Eva, Dios lo pone como corona de la creación, crea todo el universo y crea su imagen y semejanza en el sentido moral a Adán y a Eva. Pero saben también, y esto lo saben, que Dios creó al hombre para que el hombre no muriera jamás, para que viviera eternamente, para que no tuviera enfermedades, para que no se tuviera que aplicar la vacuna antigripal cuando empezaba el invierno, por ejemplo. No necesitaba ir al dentista, no necesitaba ir al pedicuro, no necesitaba absolutamente nada. Pero esto fue lo que Dios quiso hacer con el hombre. Y le dijo al hombre, podés disponer de todo lo que hay en el Edén, es tuyo, sos dueño, pero no toques el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo? Fue decir eso y los otros fueron y pecaron. Razón por la cual el pecado hizo que el hombre fuera destituido de esa relación ideal que Dios había querido establecer con su creación. Y eso, hasta que no vino Cristo, no se pudo arreglar de ninguna manera. Estaba la ley, pero la ley era tan difícil de cumplir que prácticamente nadie. Por eso Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. No teníamos forma de hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a quitar, ¿viste eso que decíamos cuando éramos chicos? El cordero que quita el pecado del mundo. No teníamos ni idea de lo que decíamos. Pero ahora, leyendo la palabra a la luz del Espíritu Santo, entendemos el significado. Vino a restaurar la amistad que había sido rota por el pecado entre Dios y el hombre. Jesús en la cruz nos lavó con su sangre y mediante la fe nos permite acercarnos al trono de la gracia para que Dios nos ayude en todas nuestras necesidades. Y fue mediante su sacrificio en la cruz que trajo, presten atención a esto porque yo enfaticé lo que decía Isaías respecto al pecado, que Dios cargó sobre él el pecado de todos, que llevó el pecado de muchos, las iniquidades las cargó sobre su cuerpo. Y fue mediante su sacrificio en la cruz que trajo libertad al hombre del yugo del pecado. Porque sin Cristo el hombre no puede ser liberado del juicio de Dios. No puede ser liberado por nada, por nadie, ni autoliberarse tampoco. Y quiero que leamos juntos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, la carta a Romanos, capítulo 7, el verso 21. Romanos 7, 21. Y escuchen esto, iglesia, y presten atención. Escuchen y después miren también. Porque hoy no solamente se va a tratar de escuchar, van a tener que mirar también. Dice esto el apóstol Pablo. Dice esto. Y miren que hablamos de Pablo, un hombre lleno de Dios, pero tenía su pasado. El pasado de Pablo, más que un pasado, era un prontuario. Él era religioso, tenía una religión. Y en aras de esa religión, creyendo que hacía lo que a Dios le agradaba, perseguía a los cristianos. ¿Por qué perseguía a los cristianos? Porque consideraba que el cristianismo era una secta venenosa, contaminante, que debía ser combatida, al punto que su especialidad era cazar cristianos. Él cuando se iba de safari, iba a cazar cristianos. Pero creía que estaba haciendo bien. Hasta que se dio cuenta que no. Hasta que conoció a Cristo. Y entendió que estaba haciendo muy mal. Esa lucha permanente entre su hombre espiritual, su ser espiritual, que sí quería agradar a Dios, y su carne, que decía, no, yo no quiero agradar, yo quiero hacer la mía, yo quiero divertirme, yo quiero darme todo gusto y placer habido y por haber, a mí que me importa Dios. Pero el espíritu dentro suyo luchaba contra los deseos de la carne. Y dice así, Romanos 7, 21, ¿estamos leyendo lo mismo? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mirá lo que dice Pablo. El mal está en mi carne está el mal. Porque según el hombre interior, esto es el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. ¿Y qué es deleitarse en la ley de Dios? Ay, qué lindo lo que dice la Biblia, pero cualquier cosa no. Qué lindo lo que Dios me dice y me esfuerzo por agradarle. Eso es deleitarse en Dios.
No solamente conocer su ley, sino esforzarse por cumplirla. Y a la vez esforzarse para no entristecer al Espíritu Santo pecando. Pero veo, dice el verso 23, otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice: miserable de mí,